En este mundo competitivo, las empresas se baten en duelo uno contra otros, lanzándose comercial tras comercial. Lo interesante es que conforme avanza el tiempo, estos spots se tornan más complejos y demasiado ingeniosos, adoptando de ese modo diferentes estrategias para poder llegar a ti, no importa cómo. La cuestión es captar tu atención. Ese es el punto que nos trae aquí, pues muchas de estas corporaciones se les ha ocurrido por engendrar abominables anuncios publicitarios demasiado grotescos, por lo que algunos de ellos fueron sacados rápidamente de la televisión, obviamente por sus macabras ideas, y es que ya te he enseñado un puñado de ellos en el capítulo anterior, y hoy vamos a superar el nivel de pánico y que cuyo contenido que estás por ver puede causarte dificultad para conciliar el sueño. Sin más palabras que decir, permíteme que nuevamente yo, tu fiel amigo el tío Sam, te enseñe 7 comerciales que se prohibieron en la televisión, parte número 2. El próximo spot publicitario que te coloco en el top es increíblemente raro y hasta ingerible de apreciar. Todo se deriva de una golosina de nombre Skittles, una marca de caramelos de fruta salada, descendiente de la marca Sparkies. Esta marca mantiene un gran historial de anuncios grotescos y esta que estás por ver es la joya de la corona, por así decirlo. Si nunca los has probado porque seguramente el producto no se vende en tu país, déjame contarte que su sabor es muy extravagante. Al igual que sus campañas, tienen cierta similitud en el aspecto de los M&M's. En vez de la letra M lleva una S y no son chocolates, son caramelos con una cubierta rígida de azúcar. Tienen muchos sabores exóticos, básicamente de fruta, pero como te lo había contado, mantiene un toque salado y llamó la atención del público en general cuando un día decidieron sacar a flote esta publicidad que ves en pantalla. Lemon. Orange. Oh, Mother. I love eating Skittles every time you eat Skittles. I love you eating Skittles every time I eat Skittles. I miss Dad. Cut the rainbow. Taste the rainbow. Happy Mother's Day. En el anuncio, una madre disfruta de sus Skittles con su hijo adulto, pero pronto nos damos cuenta de que él también los está saboreando, ya que ellos todavía están conectados a través de un cordón umbilical. No podemos dudar que las imágenes son increíblemente incómodas, pero también muy ingeniosas. Uno se pone a pensar a fondo qué pasó por la mente del guionista o quien haya abortado este anuncio en la televisión. El Día de la Madre es un momento para juntarse o acercarse más a la progenitora, pero ellos lo hicieron de otro modo. Supongo que eso es lo que buscaba Skittles con este anuncio, que seguramente te puso los pelos de punta. La marca tiene su estilo de cómo decirte que compartas sus caramelos con los que más amas. Tuvieron una buena idea, pero lo malo es que lo hacen de una forma tan desagradable que sí cuesta terminar de ver cada segundo de sus publicidades. Número 6. Corría el año 2015 y la marca de golosinas Doritos sacaría a la televisión una serie de propagandas con contenido muy aterrador. Se trataba de Doritos Roulette, o también conocido como Doritos Ruleta del Diablo. Más que un producto comprable, era como un juego satánico, tal como lo pinta su plan publicitario. El eslogan en otros países decían: comer Doritos es como estar encerrado en una habitación por un psicópata en serie y obligado a bailar por tu vida. Pero el empaque tampoco se quedaba atrás, ya que se puede vislumbrar al mismo demonio y, por si fuera poco, la figura brillaba en la oscuridad. En efecto, se trataba de una edición especial del producto. Por aquel entonces, algunas de esas tortillas fritas tenían la particularidad de pintarte la lengua de color verde o azul. Si tenías mala suerte, te tocaba entre los Doritos convencionales uno que picaba demasiado, o bien uno que era altamente ácido y era prácticamente tu fin. Pero su propósito fundamental era a que te incitaba a realizar con tus amigos un juego muy similar a la ya conocida Ouija. Si no me crees, mejor mira estos anuncios que se emitieron por aquel entonces. ¿Te atreves? Va.
extra ácida o extra picante con la nueva edición de Doritos Ruleta del Diablo que brilla en la oscuridad. Nada. ¿Sientes algo? ¿Y? No. Nada. ¿Nada? Si juegas con el diablo va a jugar contigo. Nuevos Doritos Ruleta del Diablo, tan picosos que si te tocan, la lengua se te pondrá azul. Muchos hoy en día extrañan esta versión de Doritos, puesto que hace mucho que no se han lanzado algo similar. La campaña fue demasiado buena, en especial porque colinda con el día de Halloween y en cierta forma hay quienes creen que la propaganda está maldita y cobra un mayor efecto si lo estás viendo a altas horas nocturnas. Número 5. Esta próxima propaganda no fue fabricada por una marca conocida a nivel mundial, sino por una organización finlandesa sin fines de lucro. En la propaganda, la organización denuncia el maltrato infantil hecho por sus propios progenitores o bien familiares cuyo defecto es que son adictos a algo así como el alcohol o algún estupefaciente, y su anuncio sí que fue controvertido y que aloja imágenes demasiadas extrañas revelando personajes salidos de horribles pesadillas. Lo que vas a ver a continuación es la forma o la perspectiva de cómo un pequeño con trauma puede ver a su madre o padre como un monstruo, ya que como te lo había comentado, ellos son presos de sus adicciones y claro, dan como resultado este tipo de imágenes que estás viendo ahora mismo. El anuncio, fabricado por la organización, enseña a varios niños visiblemente asustados mirando algo fuera del alcance de la cámara. Más adelante el clip revela que cada infante mira a un monstruo totalmente distinto, un personaje feo y siniestro como un conejo gigante espeluznante, una fémina que parece un zombie, un Papá Noel aterrador o un payaso siniestro. Como te habrás dado cuenta, el comercial no tiene nada de falso y lastimosamente ocurre con mucha frecuencia por padres totalmente indiferentes. Simplemente lo que vimos es el mundo de un pequeño con severos traumas familiares. Número 4. Si los demás anuncios no te han espantado, este comercial sí que lo hará, pues te dejará meditando por un buen tiempo. Lastimosamente, el anuncio no comparte la misma calidad de los ya mencionados hasta ahora, ya que se publicó entre los años 2008 y 2009. Este tampoco fue fabricado por una empresa de productos, sino por una institución policial. Ni bien la propaganda cumplió con su objetivo, que era llamar la atención, fue censurada de inmediato y sacada de la televisión. El motivo pronto lo sabrás conforme mires este pequeño anuncio. Eso sí, presta atención y dime si no es sugerente.
Sorry, vieja. Es que me fui a una fiesta con el pelado y con unos amigos. Y se me hizo retarde y no te pude avisar. Pero vine despacito. Incluso me tomé un café. El spot sí que hizo cobrar conciencia, en especial entre la población juvenil, que claro era el público objetivo. Los medios lo catalogaron como muy fuerte y extremadamente grotesca, por lo que fue censurado ni bien vio la luz. Y es que por esos tiempos había una ola de accidentes que en su mayoría era propiciado por adolescentes con severas dosis de alcohol, por lo que la policía o los carabineros se lucieron al crear esta campaña publicitaria. Es creativa pero también demasiado triste. El chico que vimos en realidad estaba recogiendo sus pasos, era prácticamente un alma. Y otro detalle que se nota a simple vista es el comportamiento de la madre. La señora no puede dormir sabiendo que su hijo aún no regresa a casa. Acto seguido se sirve un café muy cargado, pero lo que ella no sabe es que su retoño jamás volverá a su hogar. Número 3. No podía faltar en este top un spot publicitario de ascendencia japonesa, y claro que ocupa un sitio muy significativo en este top. Como comprenderás, los nipones son algo complicados de entender en varios aspectos que los rodea, peor si hablamos de sus comerciales. Este, por ejemplo, es desconocido y bastante extraño. No se sabe mucho de este spot ni la fecha exacta de su emisión en la televisión de su país. Algunos dicen que data de los años 1960 o podría ser de los años 50. Lo cierto es que es un tanto incómodo de verlo en su totalidad. Me privo de las palabras y mejor vislumbra su contenido. Lo poco que se cuenta del video es que una empresa de revistas de entretenimiento para hombres publicaron el comercial para dar a conocer su producto, y qué mejor que utilizar a una de sus íconos de terror de su folclore como un personaje principal de la misma, la temible Roku Rokubi. Según cuentan, son mujeres de carne y hueso y que alojan una maldición. Por las noches tienen la habilidad de alargar su cuello de forma descomunal, se separan de su cuerpo y van en busca de su víctima. Esta particularidad lo hacen de manera inconsciente mientras ellas duermen. Si su cabeza no regresa a su cuerpo antes de que amanezca, ellas simplemente fallecen. Pero entonces, ¿qué tiene que ver este monstruo con su producto de revista? Pues eso es lo que muchos se preguntan. Si logras averiguar o atinar su propósito, sería fascinante que me cuentes tu teoría al respecto. Número 2. Este comercial, realizado por Nintendo allá por el año 1995, dejó traumado a los pequeños por ese entonces. Según cuentan que este spot fue uno de los primeros que se realizó para juegos de consolas, pero lo que lo lleva a estar aquí es muy sugestivo. Dejó una cicatriz en la mente de los que hoy lo recuerdan. Por esos tiempos Super Nintendo estaba en su apogeo y la saga de Mario Bros se vendía como pan caliente, por lo que decidieron sacar Super Mario World 2 Yoshi Island, y que mejor que para promocionarlo sacar un anuncio televisivo, y es ese que ves en pantalla. When is too much, too much? To find out, we crammed everything into Super Mario World 2 Yoshi's Island. 60 more levels, massive enemies, huge Yoshi tricks, all served up with the latest graphic technology, Morphmation. No more. Sure you don't have room for another little bonus level? Super Mario World 2, only on the Super NES. Still the big one.
Algunos niños que vieron el spot, hoy adultos, cuentan que el clip era muy fuerte, les provocaba horribles pesadillas y hasta se volvieron paranoicos. Otros recuerdan que el spot solo salió unas cuantas veces antes de que los medios reportaran su contenido y que lograran sacarlo de la televisión, pero en cierta forma en que ayudó este comercial para aumentar las ventas del juego, nadie lo sabe con exactitud, también por el hecho de que las imágenes y la trama de la misma no tienen nada que ver con la idea de ese título de Mario Bros. Algunos dicen que el hombre con gordura mórbida que ves en pantalla representaba a nuestro simpático amigo Yoshi, pero la escena de él explotando tornaron al video como simplemente caótico y demasiado gráfico. Número 1. En el año 2017, la cadena de comida rápida Burger King sacaría a flote una de las campañas publicitarias más espeluznantes, pero también a la par que muy ingeniosa, por lo que este ganaría un premio de las mejores por esos tiempos. La empresa quería hacer algo especial por el día de Halloween. La propaganda y la campaña se llamaba La Noche de Payasos Hambrientos, y más que un anuncio parecía ser más un cortometraje de terror. Y antes de que te explique de qué trataba la propaganda, mejor mira el clip y eso sí, procura no estremecerte. My Whopper. En el video veremos a un joven que está siendo perseguido por una horda de horribles payasos, el cual parecía que lo estaban persiguiendo, pero finalmente lo atrapan cuando el protagonista se encierra en un local de Burger King, y es cuando de repente aparece un último payaso y es el más siniestro de todos. La promoción consistía: si el 31 de octubre de ese año ibas vestido como payasa o payaso, la empresa te obsequiaba un jugoso Whopper. La oferta era limitada, solo para los primeros 200 clientes que visiten el restaurante obtenían esta deliciosa hamburguesa 100% de res, pero por irónico que te parezca, había un mensaje encriptado en este tipo de publicidad. La portada del mismo aparece un horrible payaso, bastante similar al desaparecido Ronald McDonald. Un rumor que se corría mucho por ese entonces era que supuestamente la empresa McDonald's intentó dar de baja el spot, pero el éxito que tuvo entre la gente apagó la ilusión y los intentos de censura. Pero siguiendo este punto, muchos asumen que la empresa Burger King realizó una mofa a la mascota de la empresa de McDonald's, su principal competencia, ya que muchos se preguntan por qué se tenían que disfrazar de payaso, por qué no de otro tipo de personajes. Pues no hay dudas que fue una indirecta bastante creativa y también extraña. Entonces, en realidad este anuncio iba dirigido a su rival, o en verdad quisieron regalar hamburguesas gratis. Pues no dudes en comentármelo. Y para terminar, ¿qué te han parecido estos comerciales? ¿Quieres que actualice esta saga con una tercera parte? ¿Tienes en mente alguna propaganda que te aterró en el pasado o presente? No lo dudes mucho y ponte en contacto conmigo mediante mi Gmail, mismo que te lo toparás en la descripción del video. También puedes apoyarme regalándole un like a este top, y si eres nueva o nuevo aquí, suscríbete. Solo con tu ayuda podré seguir engendrando más clips de temática sobrenatural.
Si mi contenido fue de tu satisfacción, suscríbete a mi canal y activa la campanilla. Sabes que tus likes me confirman que te gustó el clip y me incentivan a colgar más top de temática terror. Y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico, adjúntamelo a través de mi correo electrónico, que yo estaré ansioso por leer tu mensaje. También puedes apoyarme compartiendo mis videos con tus conocidos, pues te lo agradecería mucho. Eso ha sido todo, chicos, y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.